Hoy vamos a explorar la mente de un hombre que, de alguna manera, vivió en el futuro. Un genio atrapado en un presente que simplemente no estaba listo para él. Vamos a hablar del hombre que nos enseñó que las máquinas pueden pensar. Alan Turing. A ver, para darnos una idea de la dimensión de este personaje, empecemos con una cifra, 14 millones. No es una exageración. Se calcula que esa es la cantidad de vidas que su trabajo salvó. ¿Cómo? Acortando la Segunda Guerra Mundial por 2 años enteros. Y no lo hizo con un ejército o un arma, lo hizo con su mente. Y parece que toda su vida se rigió por una idea muy poderosa, que a veces son las personas de las que nadie imagina nada, las que terminan haciendo cosas que nadie puede imaginar. Esta es, pues, su increíble historia. Ok, antes de convertirse en un héroe de guerra, Turing ya era un prodigio. Uno que, sin que muchos lo supieran, estaba creando los cimientos de nuestro mundo digital. Y todo empezó con una mente que simplemente se negaba a seguir las reglas. Desde muy chico fue un rebelde intelectual, y esta anécdota lo pinta de cuerpo entero. Hubo una huelga general y para no perderse su primer día de clases, ¿qué hizo? Se aventó 96 kilómetros en bicicleta, él solo. Ese era el nivel de determinación que tenía. Bueno, pues con esa misma tenacidad, allá por 1936, se topó con un problema matemático, de esos que nadie podía resolver. Y para solucionarlo, se inventó algo en su cabeza, la máquina de Turing. Ojo, era un concepto, una idea, pero ¿qué idea? Lo que demostró en pocas palabras es que una sola máquina podría ser cualquier cosa computable, siempre y cuando se le dieran las instrucciones correctas. O sea, sin darse cuenta, acababa de escribir el ADN, el mismísimo manual de operación de todas las computadoras y de cara celular que existe hoy en día. Poco tiempo después, el mundo se sumergió en la guerra, y esa mente tan teórica tuvo que enfrentarse a un reto brutalmente real: descifrar el código nazi, un código que todo el mundo consideraba inquebrantable. Y aquí tenemos al antagonista de esta parte de la historia, la máquina Enigma. Este era el aparato descifrado de los nazis, el secreto de su aparente invencibilidad. Cada orden, cada ataque, pasaba para esta compleja máquina. Y para que nos demos una idea de por qué era tan difícil, 10 quintillones, así con todas sus letras. Ese es el número de configuraciones que tenía la máquina. Y por si fuera poco, los nazis la cambiaban todos los días. A mano, era literalmente imposible descifrarla. Cuando Turing llegó al centro secreto de criptografía Bletchley Park, llegó con una idea que para muchos sonaba a locura, pero que era brillante. Su lógica era simple y contundente. Para derrotar a una máquina, necesitamos otra máquina. Y esa otra máquina fue la Bomb. Imagínense un coloso lleno de cables y rotores, un monstruo electromecánico diseñado por él y su equipo. No era fuerza bruta, no, esto era lógica pura. La Bomb era capaz de pensar y descartar millones de combinaciones hasta encontrar la configuración de enigma del día. Fue, sin duda, el arma secreta más importante de los aliados. Ok, la guerra termina, el mundo celebra, pero la mente de Turing, claro, no se detiene. Ahora se va a meter en un territorio completamente nuevo, con una pregunta que definiría el futuro y que, hoy más que nunca, nos resuena a todos. En 1950, Turing publica un artículo donde lanza esta pregunta. Una pregunta que nos sigue quitando el sueño. ¿Pueden pensar las máquinas? Con esto, acababa de poner la primera piedra de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Pero Turing era práctico. En lugar de enredarse en definir filosóficamente qué significa pensar, creó una prueba, el test de Turing, o como él lo llamó, el juego de la imitación. La idea es sencilla: probar si una máquina puede comportarse de una manera tan inteligente que no podamos distinguirla de un ser humano. ¿Y cómo funciona? Pues es elegantemente simple. Hay un juez humano que chatea, por así decirlo, con dos participantes que no puede ver. Uno es una persona, el otro es una máquina. Si después de conversar un rato, el juez no es capaz de decir con seguridad quién es la máquina y quién es el humano, entonces, ¡boom!, la máquina pasa la prueba. Se considera inteligente. Así de sencillo y así de profundo. Turing salvó a su país y prácticamente diseñó el futuro que hoy vivimos, pero el mismo país al que sirvió le pagó de la forma más cruel imaginable. Su historia de gloria se convirtió, de la noche a la mañana, en una tragedia sin sentido. Y aquí la historia da un giro terrible. En 1952 lo condenan por indecencia grave. Su crimen, ser homosexual,
algo que en esa época era ilegal. Le dan a elegir algo inhumano, la cárcel o la castración química. Él, para evitar la prisión, elige el tratamiento, un tratamiento que lo destrozó física y mentalmente. Apenas 2 años después, lo encontraron muerto. Envenenamiento por cianuro. Tenía solo 41 años. Tuvieron que pasar casi 60 años hasta 2013 para que la reina Isabel II le diera un perdón real, póstumo. Junto a su cuerpo, dicen que encontraron una manzana a medio morder, y de ahí ha crecido esta leyenda, que nunca ha sido confirmada, de que el famoso logo de Apple es en realidad un homenaje a ese trágico final, un símbolo de un genio que fue silenciado. Pero a pesar de todo, a pesar de la terrible injusticia, su legado es inmenso. Y hoy es más relevante que nunca. Alan Turing fue, en esencia, el hombre que se imaginó el siglo XXI mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Y es que aquí es donde su historia nos toca a todos. Cada vez que se desbloquea un celular, que se hace una búsqueda en Internet, que interactuamos con una inteligencia artificial, estamos usando de alguna forma la arquitectura que su cerebro diseñó hace décadas. El tiempo, al final, le dio la razón. Décadas después de su muerte, el público de la BBC lo eligió como la persona más importante del siglo XX, por encima de todos los demás. Un reconocimiento tardío, sí, pero muy merecido para el hombre que cambió el mundo en secreto. Y así llegamos al final, con una pregunta que queda en el aire. Si pensamos que sus ideas son la base de casi todo lo que define nuestra vida digital, desde la computadora más básica hasta la inteligencia artificial más avanzada, entonces, ¿no será que Alan Turing es el verdadero padre de la tecnología moderna?